La periodista colombo-española Salud Hernández y los reporteros de noticias RCN Diego de Pablos y Carlos Melo están en poder de la organización terrorista ELN. Se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los tres profesionales. De la reconocida columnista y reportera no hay rastro desde el sábado pasado. Los dos comunicadores desaparecieron el lunes cuando buscaban noticias sobre ella en la región del Catatumbo. De aquí en adelante, la responsabilidad de la integridad y libertad de estos tres ciudadanos reposa exclusivamente en manos del Ejército de Liberación Nacional. El gobierno colombiano señaló como responsable al ELN pocas horas después de la exigencia que al unísono hicieron varias organizaciones y líderes de opinión para que aclarara la situación de los reporteros desaparecidos. En la medida en que no tengamos claridad en esta situación, no tenemos también como sociedad civil a quién exigirle una respuesta. Pensamos que ya ha pasado suficiente tiempo para que el gobierno tenga una información confirmada oficialmente sobre qué se está haciendo para la liberación de ella y de los dos periodistas de RCN. Que regresen ya, que el ELN los libere ya. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, continuamos exigiendo la inmediata liberación y el regreso sanos y salvos de Diego de Pablos, Carlos Melo y Salud Hernández, desaparecidos cuando cumplían labores propias del ejercicio periodístico en la convulsionada región del Catatumbo, nororiente de Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El gobierno colombiano confirmó que el ELN mantiene en su poder y en contra de su voluntad a la periodista Salud Hernández y a los periodistas de Noticias RCN Diego de Pablos y Carlos Melo. La noticia. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que según información de inteligencia, el grupo criminal es el responsable de la desaparición de los tres comunicadores. El punto clave de esta noticia. Tuvieron que pasar 5 días para que el gobierno nacional lograra esclarecer lo que sucedió con este grupo de periodistas. Como seguimiento a la declaración que hiciera el señor presidente Santos ayer en el Chocó, donde dijo que una fuente con credibilidad había informado que los periodistas Diego de Pablo, Carlos Melo y Salud Hernández Mora se encontrarían en manos del Ejército de Liberación Nacional como parte de su trabajo periodístico, y que nos dedicaríamos a confirmar esa información, puedo comunicar en la tarde de hoy que con base en la información de inteligencia recogida hasta el momento y hasta hace apenas unas horas, se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los tres profesionales. Ha pasado, a juicio del gobierno, un tiempo más que prudencial para el regreso de los tres periodistas. De aquí en adelante, la responsabilidad de la integridad y libertad de estos tres ciudadanos reposa exclusivamente en manos del Ejército de Liberación Nacional. Nuestra inteligencia indica claramente que el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional está a cargo de la presencia de estos tres profesionales en la región. Más allá de cuál es el delito cometido por el Ejército de Liberación Nacional, desaparición, como es la noticia criminal que reposa en la Fiscalía, desaparición forzosa o secuestro, porque definitivamente el ELN ha delinquido, en este caso, el presidente Santos ha advertido al ELN que no podrán desarrollarse los diálogos de paz si mantienen personas cuya libertad ha sido coartada contra su voluntad, como es este caso de los tres periodistas. Finalmente, a instancias del presidente Santos, se tomó contacto
con el CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, anoche, para ofrecer nuestra facilitación en caso de que esa respetable institución se involucre en el proceso de regreso de los periodistas desaparecidos. El punto clave de la noticia, el ministro de Defensa entregó esas explicaciones que ustedes acabaron de escuchar pocas horas después de que organizaciones defensoras de la libertad de expresión como la FLIP, diferentes periodistas, líderes de opinión, incluso sectores que históricamente han impulsado acercamientos de paz con el ELN, exigieran al unísono al gobierno despejar la confusión que existía frente a lo que sucedió con los 3 periodistas. También pidieron a las FARC, al EPL y al ELN que se pronuncien cuanto antes frente al secuestro de los comunicadores y confirmen si los tienen o no en su poder. Aseguraron que el silencio de estos grupos armados constituye un desprecio por la libertad de expresión. Queremos decirle al EPL, a las FARC y al ELN que secuestrar periodistas o tenerlos contra su voluntad contraría y viola abiertamente el derecho internacional humanitario, y que nosotros esperamos de ellos como mínimo que digan si tienen a los periodistas en su poder, si están indagando para saber si los tienen, y que los pongan inmediatamente en libertad, porque en una democracia la libertad de prensa es un pilar fundamental. Es muy importante para el país que los que están sentados en la mesa, la delegación que está sentada en la mesa y su propio comandante, el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, le ponga la cara al país y le diga quién tiene a la periodista Salud Hernández y cómo la van a devolver sana y salva al país. Eso es clave. Por lo tanto, también la exigencia es para todas las organizaciones criminales que actúan en la zona. Estamos hablando del ELN, estamos hablando de las FARC y el EPL. Están violando el derecho internacional humanitario, y si no aceptan que también tienen a los periodistas, lo están violando de manera doble, porque los están les están coaptando sus libertades, los tienen secuestrados y al mismo tiempo están negando un hecho que permitiría por lo menos establecer un contacto para su liberación. Muy bien, comenzamos. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. La pregunta que les planteamos: ¿qué opinión les merecen a ustedes esas respuestas, esas declaraciones que ha entregado el Gobierno Nacional ante el secuestro de los periodistas Salud Hernández, Diego de Pablos y Carlos Melo? Los invitamos a que respondan en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Todo nuestro equipo periodístico está apareciendo allí, en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. En nuestros estudios del Centro Internacional de Noticias NTN 24 está Claudia Gurizati, directora del programa La Noche, directora del canal internacional NTN 24, directora de Noticias RCN. La hemos invitado porque ha sido la persona que ha estado liderando en compañía de diferentes sectores la exigencia para que sean liberados estos periodistas. Claudia, bienvenida a La Noche. Gracias, Jefferson. Necesitamos que los liberen ya, y ya tenemos a quién exigirle, ya sabemos a quién hablarle. El ELN, libérelos ya. Está con nosotros José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En Bogotá, Colombia, está también acompañándonos León Valencia, quien es un analista político, también fue integrante del ELN en el pasado. Su condición de analista está el día de hoy. Y en nuestros estudios de Miami, Florida, está Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. También es director del semanario uruguayo Búsqueda. Voy a comenzar en Miami con el señor Claudio Paulillo, preguntándole precisamente: para usted, ¿qué significado tiene que en este momento el Gobierno Nacional, el ministro de Defensa, haya establecido con claridad quiénes son los responsables de la privación de libertad ilegal de estos 3 periodistas? Bueno, para empezar, es una noticia que estaba faltando, es decir, ¿dónde estaban los 3 periodistas que estaban desaparecidos? Bueno, los tiene en su poder de manera ilegal, de manera ilegítima, el Ejército de Liberación Nacional, la organización guerrillera, ilegal, inconstitucional, obviamente por fuera de la ley, que está actuando de manera delictiva y está reteniendo a esos 3 periodistas. Ojalá todavía los tenga con, digamos, buena salud. Me pareció que la declaración del ministro de Defensa tiene una parte positiva, que es que el gobierno ya sabe dónde están, y una parte que no comparto. Él dice que ahora la integridad física y la libertad de estas 3 personas depende exclusivamente del Ejército de Liberación Nacional.
después? Yo diría que depende, por supuesto, del Ejército de Liberación Nacional, que es una organización guerrillera delictiva fuera de la ley, pero depende, sin ninguna duda, también del Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de velar por la salud y la integridad física de todos los ciudadanos colombianos que están en poder de organizaciones de delincuentes, como es el Ejército de Liberación Nacional. Así que no se lave las manos tan pronto el gobierno del señor Santos. Señor León Valencia, ¿usted qué opinión tiene que después de 5 días el Gobierno Nacional finalmente establezca que los tiene el ELN a estos 3 periodistas? Pues se había demorado mucho el gobierno para decir una palabra certera sobre lo que ocurrió. Uno entiende las dificultades que tiene la inteligencia militar para saber lo que ocurre en una zona tan convulsa donde hacen presencia distintos grupos irregulares, las FARC, también un reducto del EPL, que además está muy metido de cabeza con el narcotráfico y con narcotraficantes. Todo eso pues hacía muy difícil, pero claro, el gobierno tenía la obligación de esclarecer para dónde va esta situación. Falta que el ELN acepte esto, y ese es el llamado principal, a que en las próximas horas el comandante general del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, acepte esta situación, que esto se hable en la mesa de conversaciones con el ELN, que el ELN, uno de sus negociadores, se ponga a la cabeza de devolver sanos y salvos a los periodistas. Hay un ejemplo ya en Colombia de negociaciones en medio del conflicto y situaciones muy difíciles vividas no hace mucho. En el caso de un momento de secuestro de un general de la República, el general Alzate, en el Chocó, en medio de las negociaciones con las FARC, se puso de presente una situación parecida. Se indagaba dónde estaba el general, las FARC rápidamente tuvieron que reconocer que estaba en sus manos en un frente en el Chocó y pusieron a uno de sus negociadores a que viniera a liberar al general Alzate. Lo mismo debía hacer el ELN para conjurar esta situación, porque toda hora que pase, todo minuto que pase es poner en riesgo la integridad física y la vida de estos periodistas. Es muy volátil la situación en esa zona del país. Hay muchos actores de por medio, está en una situación explosiva socialmente. Y entonces, en medio de eso, en un cerco que también ha tendido el ejército y la policía, puede ocurrir un incidente que malogre a las personas que están en cautiverio, y esto pues tendría unas consecuencias catastróficas para las negociaciones de paz. El ELN, que ha buscado unas negociaciones durante muchos años, que quiere entrar en un proceso de negociación, debe tener en cuenta esta situación, tiene que tener en cuenta esta situación, y en este momento debe estar pensando cómo le pone la cara al país y cómo viene a resolver un impasse enorme en estas negociaciones de paz. Permítame, voy a Washington, D.C. con José Miguel Vivanco, él es director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, ¿qué importancia tiene que el gobierno haya finalmente esclarecido que el ELN es el responsable de este secuestro? Bueno, es de la mayor importancia, pero yo coincido en que lo que hace falta es que el ELN reconozca el secuestro de los periodistas. Con eso creo que la responsabilidad de este grupo queda más que establecida, y yo estaría un poco más tranquilo en el minuto en que ellos admitan el secuestro, porque definitivamente, de acuerdo a los convenios de Ginebra, especialmente el artículo 3 común, los obliga a responder por la seguridad, por la vida, por la libertad, por la integridad corporal de estos 3 periodistas. El ELN es una organización guerrillera que acostumbra a cometer este tipo de delitos y otros también: homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de menores, el uso de minas antipersonales. En fin, hay un sinnúmero de violaciones muy graves al derecho
internacional humanitario que el ELN ha cometido a lo largo de todos estos años. Nosotros hemos documentado recientemente, no en el Catatumbo, que es una zona fronteriza con Venezuela, en otras zonas aledañas a El Chocó, gravísimas violaciones cometidas por este grupo. Pero centrándonos en el tema que está en discusión, lo importante es que ojalá el ELN reconozca, admita que tiene en su poder a estas personas, lo cual evidentemente que constituye un crimen de acuerdo a la legislación nacional, pero también un crimen, una violación muy grave a las convenciones de Ginebra, pero a lo menos a partir de ese minuto creo que y espero que se inicie un proceso destinado a la liberación incondicional de estos 3 periodistas.